Juzgado 46 Penal del Circuito con función de conocimiento el 27 de marzo del 2019, siendo las 8:25 de la mañana. Procede este despacho instalado audiencia de preclusión, radicado 11-016-4049-2016-05079, número interno 330795. Para efectos de registro procedan a presentarse. Fiscalía. Gracias, señor juez. Buenos días para usted y demás asistentes a esta audiencia. Mi nombre es Daniel Parada Bermúdez, soy el fiscal 211 adscrito a la Unidad de Administración Pública, que se encuentra ubicada en este complejo judicial de Palo Quemado, en el bloque A, piso quinto. Muchas gracias. Los demás sujetos procesales, proceda a presentarse. Buenos días, señor juez. Buenos días a las demás partes. Mi nombre es Andrés Felipe Hernández Cruz, identificado con cédula de ciudadanía 1136880867, tarjeta profesional número 227-217 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi lugar de notificaciones es la calle 90, número 13A31, oficina 506. Podrá víctima, ¿no, doctor? Sí, señor. Defensa. Buenos días, señor juez. Un saludo extensivo a los demás asistentes a esta vista pública. Acudo en representación, acudo como apoderado de confianza del señor Bernardo Alberto Yepes Gómez. Mis datos ya están consignados toda vez que ya estoy reconocido dentro del proceso. Gracias. ¿Cómo nombre, doctor? Carlos Julio Pedraza Fonseca. Pedraza Fonseca, de confianza. Procesado. Mi nombre es Bernardo Yepes Gómez. Apellidos completos, señor Bernardo. Bernardo Alberto Yepes Gómez, celular 310-576-9572, y la dirección ya está registrada en el expediente. Sea constancia que estos son los sujetos procesales, el Ministerio Público no comparece. Esto es una audiencia de preclusión que ha solicitado la Fiscalía. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra para que sustente. Gracias, su señoría. Este delegado... Perdón, ¿qué, doctor? Una intervención que voy a hacer es que dentro de las presentes diligencias no se ha reconocido apoderado de víctima y no sé el doctor en qué calidad de víctima, o sea, a quién está representando en la presente audiencia. Sería bueno que quedara claro para... Doctor, ¿usted revisó la solicitud que hizo la Fiscalía? ¿Usted revisó la solicitud de preclusión que hizo la Fiscalía? ¿La revisó? No la revisé, no, pero... Listo, no, pues, aquí en la solicitud que hace la Fiscalía, que la defensa debió revisar pero no la revisó, está el doctor Andrés Felipe Hernández Cruz como apoderado de víctima. ¿Ello así o no, señor fiscal? Sí, su señoría. Si la Fiscalía la indica acá es porque la Fiscalía seguramente reconoció personería jurídica. Recuerde, señor de abogado, que yo acá solo tengo la solicitud básicamente y las citaciones. Y dice que la víctima es una señora de nombre Piedad Alicia Pájaro Martínez. Y lo que tengo entendido, o se desprende de esta citación, es que esta señora es la víctima según la Fiscalía, porque el despacho pues en este momento no puede saber quiénes son las víctimas, no, porque no cuento con nada. Cuento con una escueta solicitud de 2 páginas. Entonces, señor fiscal, aclare la duda de la defensa, si es víctima, no es víctima, que nos estamos anticipando a un debate antes de que usted sustente. Para usted, ¿quién es víctima, señor fiscal? Gracias, su señoría. Quien formula la denuncia en su momento es a través de apoderado judicial, en donde aparece como afectada la señora Piedad Alicia Pájaro Martínez, su señoría, que si bien es cierto, es un delito que atenta contra la administración pública frente a los delitos de la eficaz y recta impartición de justicia, no es menos cierto que en un principio esta señora puede verse afectada por la denuncia que fuera presentada por ella frente a los hechos de los cuales fueron objeto de investigación o de indagación, su señoría. ¿Y está reconocido, tiene poder el doctor Andrés Felipe, señor fiscal, dentro de su carpeta? Sí, su señoría, permítame un momentico. En pocas palabras, señor fiscal, sustente su solicitud, ahorita tendrá que correr traslado y usted hará las intervenciones, señor defensor, porque antes es muy difícil, pues le repito, yo no puedo entrar a pronunciarme si es víctima o no cuando no conozco el proceso. ¿Listo? Gracias, señor juez. Proceda a sustentar, señor fiscal. Gracias, su señoría. Aclarando todo eso,
precisamente, aunque esto es una preclusión por prescripción, ¿no? Sí. Entonces, para que indique eso, pero pues el interrogante de la defensa es válido y correr traslado de los poderes y demás, por si la defensa tiene alguna otra inquietud. Con mucho gusto, su señoría. Este delegado fiscal acude a su despacho dentro del radicado 11-001 60.000 49-20-16-050-79 a solicitar la preclusión, y desde ya pues se invoca el correspondiente al artículo 331 y en concordancia con el artículo 332 que habla de las causales para la preclusión, invocando la del numeral primero, en consideración a que se trata de una causal objetiva, su señoría. Los hechos jurídicamente relevantes, su señoría, son hechos atentatorios contra la administración pública, delitos contra la recta impartición de justicia que fueran dados a conocer en un principio por el señor Carlos Alfonso Matiz Bulla, en su condición de abogado representante de la señora Piedad Alicia Pájaro Martínez, en la cual se denuncia al señor Bernardo Alberto Yepes Gómez como presunto autor del delito de falsa denuncia, su señoría. La cronología de los hechos jurídicamente relevantes son los siguientes, su señoría. Se tiene que esta indagación se inicia en consideración a que el señor Bernardo Alberto Yepes Gómez, el 24 de septiembre de 2013, formula denuncia por un presunto hurto de la camioneta Ford Explorer, modelo 2007 de placa CTV 651, vehículo que aparece en tránsito registrado a su nombre y el cual estaba en el garaje 145 del edificio Teleport Bucines, estacionamiento que, de acuerdo a lo manifestado por él, es de su propiedad, pero no menciona tener indiciados por ese punible. Al momento que formula la denuncia, pues señaló que el personal de seguridad del edificio a quien recurrió ese día no le dio explicación de la desaparición del rodante. A dicha denuncia se le asigna al radicado 11-001 60.000 50-2013 22-502, que le correspondió por reparto o por asignación al fiscal 337 de automotores, su señoría. Para el día 27 de enero del 2014, la Fiscalía 337 profiere orden de archivo acorde al artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, archivo que posteriormente fue revocado el 29 de septiembre del 2011, fecha en la cual simultáneamente se reasigna a la Fiscalía 108 con la finalidad exclusiva de resolver sobre la puesta a disposición del automotor, su señoría. Ese despacho fiscal entra a analizar la carpeta y encuentra un memorial escrito por el denunciante en el que aporta información, entre comillas, novedosas, consistentes en que su automotor ha sido visto circulando por el exclusivo barrio de Santa Ana y estacionado en la casa situada en la calle 108A, número 152 Este, y pide el abogado, el denunciante, el registro y allanamiento del inmueble para la recuperación del vehículo, pues posiblemente quienes cometieron el presunto punible estén utilizando ese vehículo, pero omitió, o mejor, omite indicar que conoce entonces a los presuntos autores del supuesto hurto, pues bien sabe que en esa dirección no solo vivió él durante mucho tiempo, sino que allí viven o moran su ex esposa y sus dos hijas, para ese momento menores de edad. También aportó video del parqueadero Teleport, donde dice se aprecian las 3 personas cometiendo el presunto hurto, pero tampoco indica que una de ellas es su otrora cónyuge. Posteriormente, el señor denunciante presenta un memorial de fecha 24 de julio del 2014, su señoría, que textualmente señala, abro comillas, en atención a que dentro de la investigación de la referencia no se ha podido establecer responsable del delito de hurto, y teniendo en cuenta que el vehículo apareció y en la actualidad está en manos de la señora Piedad Alicia Pájaro Martínez, madre de mis hijas Laura Isabel y Sofía Yepes Pájaro, solicito dar por terminada la investigación y se levanten todas las medidas y restricciones emitidas por su despacho de la camioneta Ford Explorer de placa CTV 651, cierro comillas, su señoría. Obra dentro de la carpeta escrito presentado por la señora Piedad Alicia Pájaro Martínez, quien aclara que no es verdad lo denunciado por el doctor Yepes,
en la medida en que él todo el tiempo supo que la camioneta estaba en su poder, que incluso, aunque figura en papeles a nombre del doctor Yepes, quien funge como denunciante, siempre ha sido utilizada por ella y en especial por sus niñas, para ese momento, insisto, menores de edad, obviamente con la aquiescencia del padre. Y pone de presente que cuando su esposo menciona que el rodante fue sustraído de su parqueadero, ello no es cierto. Indica que su expareja sabía que ella misma fue quien retiró del parqueadero el vehículo, y ello porque ella ingresó con su propia huella dactilar, como lo exigen los protocolos de seguridad del edificio donde viven. También aporta conversaciones vía chat, en donde se establece que el 22 de septiembre del 2013, 23 y 24 de septiembre, su señoría, ella le aportó al denunciante que había retirado la camioneta del parqueadero para arreglarla. La denuncia, su señoría, fue presentada, como lo ha indicado, por un profesional del derecho bajo la gravedad del juramento y conocedor de las consecuencias jurídicas penales, como es el caso acá del doctor Yepes, que es su profesión, es abogado. No podemos dejar de lado pues que la Fiscalía, con la sobrecarga de trabajo, con la conocida carencia de investigadores, en fin, y con miles de asuntos por esclarecer, sea instrumentalizada acorde al querer de las partes para tratar de solucionar los inconvenientes que se le pueden presentar a cada una de las personas. De tal forma, su señoría, que como lo he manifestado, se trata del presunto delito de falsa denuncia, que en su artículo 435 del Código Penal señala lo siguiente, y con la venia suya, si me autoriza, pues daré lectura del mismo. Gracias, su señoría. Habla de título 16, delitos contra la administración y recta impartición de justicia. Capítulo primero, de las falsas imputaciones ante las autoridades. Artículo 435, falsa denuncia. El que bajo juramento denuncia ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido, incurrirá en prisión de 1 a 2 años, hoy 16 meses a 36 meses, y multa de 2 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, hoy 2.66 a 15. Su señoría, pues nos encontramos frente al fenómeno de la prescripción, que si bien es cierto, el legislador ha establecido para esta clase de conductas una pena de 16 a 36 meses, no es menos cierto que frente a esta clase de delitos en donde el presunto punible en consideración a la sanción penal es inferior a 5 meses, el legislador ha establecido una pena mínima para aquellos delitos en donde esa pena mínima es inferior a los 5 años, ha establecido como un mínimo de 5 años y un máximo de 20 años. Esa es la regla general. Para el caso que estaríamos frente a como lo he manifestado, al presunto delito de falsa denuncia, que la pena máxima, o la pena mínima, o máxima mejor, sería de 5 años. Como quiera, su señoría, que los hechos hacen referencia a el año, la denuncia fue presentada en el 2016 y estamos en el 2019 y los hechos hacen referencia, su señoría, al 27 de enero del 2014, y la denuncia fue de la orden de archivo a la que hice referencia en su momento, tiene fecha de 11 de diciembre del 2015, y los hechos, su señoría, por los cuales se profirió ese archivo, son del 27 de enero del 2014. Considera este delegado, su señoría, que más que estamos frente al fenómeno de la prescripción, consignado en el artículo 332, numeral primero, que es la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. No sobra decir, su señoría, que este artículo del artículo 332 va en concordancia con el artículo 82 del capítulo quinto de la extinción de la acción y de la sanción penal, el artículo 82 que habla de la extinción de la acción penal, que son causales de extinción de la acción penal, el numeral cuarto de la prescripción. Sin embargo, es deber de este delegado entrar a informarle a su señoría el qué ocurrió frente a esta carpeta. Esta carpeta la manejaron distintos despachos desde la fecha en que le fue asignada a la Unidad de Administración Pública, pero mediante resolución 1193 del 18 de julio del 2018 le fue asignada
a esa carpeta o fue creada una unidad, llamémosla así, unos despachos de intervención tardía, la cual correspondió a la Fiscalía 211, que lidera el suscrito. Y la recibimos, todas estas carpetas, más de 3.000 carpetas, le correspondió, o a lo mejor la recibimos la carga laboral efectiva para el 21 de agosto del 2018. Sin embargo, una vez nos llega esta carpeta, nosotros iniciamos las correspondientes labores o actos de investigación, su señoría, de tal forma que para el día se ordenó lo que tiene que ver con la individualización e identificación del indiciado, con objeto de entrar a formular la correspondiente indagación, de tal forma, su señoría, que para el día, se radicó el día 5 de septiembre, recibiéndola nosotros físicamente, el 21 de agosto, se radicó el 5 de septiembre solicitud de formulación de imputación, señalándonos el centro de servicios, la fecha y hora para la misma diligencia para el 21 de septiembre del 2018 a las 12 del día. Tenemos una constancia en donde se le informamos al hoy indiciado, el 12 de septiembre, la fecha y hora de la misma diligencia, lo mismo que a la señora denunciante, y obra obviamente la constancia del juzgado 42 penal municipal con función de control de garantías que no se pudo realizar dicha diligencia en consideración que no compareció el indiciado. Seguido a ello, radicamos el 26 de septiembre la solicitud de imputación y el centro de servicio nos señaló el 18 de octubre del 2018 a las 2 de la tarde, su señoría. Para dicho efecto, llegado el día, su señoría, no se pudo realizar la diligencia en consideración a que no compareció el doctor Germán Marroquín Grillo, quien, de acuerdo a lo informado por el doctor Bernardo Alberto Yepes, es su defensor de confianza, y por cuestiones laborales no pudo asistir para esa fecha del día de la audiencia. Seguido a ello, el noviembre 20, su señoría, del 2018, se radicó solicitud nuevamente de imputación y el centro de servicio nos señaló como fecha el 18 de enero del 2019, fecha en la cual el suscrito no se encontraba en consideración a que había sido intervenido quirúrgicamente, y se buscó, o mejor, se fue designada para apoyo para dicha diligencia la fiscal 377, la doctora Litza Lorena Lorenzo Bautista, no pudiéndose realizar dicha diligencia que le había correspondido al juzgado 59 penal municipal con función de control de garantías, en consideración que no compareció el indiciado, su señoría. Posteriormente a ello, nuevamente se radicó el 15 de febrero del 2019 solicitud de audiencia preliminar de carácter inmediato, que le correspondió al juzgado 38 penal municipal con función de control de garantías, y una vez instalada dicha diligencia y previo a el análisis de la misma, después de haber sido instalada, este delegado fiscal se dio cuenta que estábamos frente al fenómeno de la prescripción de la acción penal. Su señoría, esa es mi solicitud de acuerdo a los hechos jurídicamente relevantes, y respetuosamente solicito pues se tenga en cuenta que no es otra nuestra solicitud, como lo he manifestado, que la preclusión de la acción penal por prescripción conforme al artículo 82 del Código Penal, en concordancia con el artículo 83, teniendo en cuenta el artículo que habla de los artículos que hablan de la preclusión, artículo 332, invocando, como lo manifesté, la del numeral primero, imposibilidad de iniciar o continuar con el ejercicio de la acción penal. No es más, su señoría, y este delegado pues corre traslado a las partes intervinientes en pleno de la carpeta en donde consta todo lo que he mencionado. No es más, su señoría. Por traslado, doctor.
está Sí, pero es que su poder, porque después me pregunta allí que dónde está. gracias. Gracias, señor fiscal. Señor juez, frente a los documentos que se me corre traslado, me permito descorrer traslado presentando mi objeción al poder que está otorgando la señora Piedad Alicia Fajardo Martínez, Piedad Alicia Pájaro Martínez, al doctor Andrés Felipe Hernández Cruz, toda vez que en él se observa que ella lo otorga actuando en calidad de víctima dentro del proceso de la referencia, calidad que pues en realidad no ostenta, porque ella no es la titular del bien jurídico tutelado por la norma. Quiero hacer la aclaración que quien es la titular de ese derecho es la administración pública, toda vez que en el título 15, delitos contra la administración pública, vemos que encontramos el capítulo primero de las falsas imputaciones ante las autoridades, y estamos conociendo el artículo 435, que es la falsa denuncia. Entonces, sin mayores elucubraciones ni mayores discernimientos, vemos que la señora no puede otorgarse, no puede abrogarse esa calidad. Por lo tanto, este poder sencillamente no tiene ninguna validez, y por lo tanto solicito pues que
que no sea reconocida personería al doctor Andrés Felipe Hernández Cruz para que actúe, toda vez que no es procedente en este estado. Gracias. Vamos a dirimir ese primer punto antes de concederle el uso de la palabra para la persecución. Obviamente, en aras de determinar, y si hace necesario hacer como un pronunciamiento intermedio, si se le debe conceder el uso de la palabra a quien indica ser apoderado de víctima. Lo primero que el despacho debe señalar, y como lo hizo desde el inicio, señor defensor, es que aquí cuando se llega a una solicitud de esta índole, llegan básicamente 2 páginas, escasitamente la carga. Obviamente que hay un poco de constancias y demás que llegan de las citaciones, de las imputaciones que nunca se pudieron hacer, que incluso el señor fiscal ya ha hecho el recuento. Y entonces uno se dice, bueno, ¿qué pasa con las peticiones donde la fiscalía ya ha reconocido la calidad de víctima? Porque según esta petición de la fiscalía, hay una víctima que es la señora Piedad, o bueno, presunta víctima, ¿no? Porque siempre debemos hablar de presunta en este escenario. Y entonces uno diría, bueno, en este caso, ya la jurisprudencia ha indicado que las presuntas víctimas pueden actuar incluso una vez sucede la conducta punible. Y como tal, a nivel judicial se reconocen en la acusación, artículos 132 y 340. Pero para centrarnos en su objeto de debate, lo primero es señalar que el delito que acá se está indicando, falsa denuncia, es un delito contra la eficaz y recta impartición de justicia. Y una cosa son los delitos contra la administración pública y otro los delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia. O sea, ahí hay la defensa menciona un bien jurídico que no es. Pero digamos que en uno en otro caso es el Estado, ¿sí? Tanto en el delito con la administración pública como en la recta y eficaz impartición de justicia. Pero olvida usted, señor defensor, una norma como es el artículo 132 del Código de Procedimiento Penal. Si usted revisa esta norma indica quién es víctima. ¿Sí? Vamos a leerlo literalmente. Dice dicho artículo: se entiende por víctimas, para efectos de este código, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos con individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto. Anteriormente la norma decía directo, pero la Corte Constitucional en sentencia C516 declara inexequible la palabra directa. Si esa palabra no fuera declarada inexequible, usted tendría toda la razón, señor defensor, pero es que esa palabra la Corte Constitucional la declara inexequible. Entonces, si uno lee la norma con cuidado, víctima es cualquiera que se sienta afectado con el delito. Y entonces, si su argumentación fuera procedente, uno diría, en todos los delitos contra la administración pública, recta y eficaz, no podría haber una víctima diferente al Estado. Y eso no es cierto, señor defensor. Ya la Corte, creo que en jurisprudencia incluso pacífica y decantada, Suprema de Justicia, ha permitido víctimas. Pensemos en el caso, por ejemplo, del juez que se corrompe y dicta una decisión contraria a los intereses de una persona y esa persona, por ejemplo, pierde un bien. La pregunta es, ¿no sería víctima esa persona de esa decisión, por ejemplo, de prevaricato que hace el juez? Considera el despacho que sí. Entonces, si víctima es quien haya sufrido algún daño, pues en este caso usted tiene toda la razón en indicar que el bien jurídico que se afectó como la recta y eficaz impartición de justicia inicialmente afectaría al Estado. Pero en este caso, el artículo 132 da los derroteros para saber quién es víctima y quién no. Y es víctima, según esta norma, es cualquiera que haya sufrido algún daño, independientemente de que sea víctima directa o indirecta. En ese sentido, la pregunta sería, si ponen una denuncia falsa, según la fiscalía, ¿no? No me consta nada, no conozco ni siquiera los elementos, en contra de una persona, aunque el señor fiscal agregó claramente que era una averiguación, pero que después en un memorial se indicó que era en una casa y que la casa resultó ser de la exmujer del señor denunciante. Entonces la pregunta es, en ese caso uno podría considerar que esta persona se pudo haber afectado con esa denuncia. Pues el despacho inicialmente estima que sí.
Bajo ese argumento, señor defensor, es que el despacho va a permitir la intervención del apoderado de víctimas que la Fiscalía ya ha reconocido como tal, al ser esta persona, la señora Piedad, presunta víctima indirecta de estos hechos. Con esta breve argumentación, señor defensor, espero que haya quedado zanjado ese tópico y en consecuencia tiene usted el uso de la palabra, aunque ya ha sido reconocido personería jurídica por la misma Fiscalía. Señor fiscal, y por favor présteme los elementos de una vez, ya que la defensa y la apoderada de víctima los conocieron, para que el despacho se pueda pronunciar, corra traslado al juzgado. No sé si quiere que se los extraiga o sencillamente No, pase así, la doctor, carpeta. con la carpeta más fácil, que sin el gancho se pierde. Entonces, doctor apoderado de víctimas, que la Fiscalía ya reconoció personería jurídica y el despacho pues hace el pronunciamiento frente a que sí puede ser víctima de un delito, pese a que ese delito abarca otro bien jurídico. Tiene usted el uso de la palabra, obviamente para que pronuncie respecto de la solicitud que hace la Fiscalía de preclusión en este caso. Muchas gracias, señor juez. Antes que nada quiero dar gracias al señor fiscal por hacer un breve recuento de los hechos, pero este apoderado de víctima considera que el proceso bajo el radicado de la referencia no es únicamente del delito de falsa denuncia, es un delito de falsa denuncia con persona determinada en concurso ideal con fraude procesal. Lo siguiente es, primero, hacer acotación de que el delito de falsa denuncia se encuentra en la capa de falsas imputaciones ante las autoridades. Es una conducta que ataca a la administración de justicia en tanto que supone un desgaste para esta, pues deberá investigar una conducta que no existió, y si bien existió, la persona contra la que se dirige no es la que realizó el hecho punible, afectando el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Es sabido que el hecho de investigar y juzgar un delito supone para la administración un despliegue de esfuerzos físicos, de tiempo e incluso económicos, lo cual genera un congestionamiento del aparato judicial, y de allí la gravedad de este tipo de comportamientos. Los hechos materia de la presente investigación abarcan la falsa denuncia en concurso ideal con el fraude procesal. Por si su señora me permite, leeré textualmente el artículo 453 del Código de Procedimiento Penal, del Código Penal, que consagra que el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 6 a 12 años con multa de 200.000 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilidad para ejercicio del derecho y funciones públicas de 5 a 8 años. En el presente caso, la denuncia realizada por el señor abogado Bernardo Yepes, si bien en un principio encaja en la falsa denuncia con sujetos indeterminados, que es el artículo 435, hay que hacer salvedad de que el señor abogado Yepes desde un principio tenía un plan para de esta forma afectar indirectamente a su otrora cónyuge, la señora Piedad Alicia Pájaro Martínez. En la denuncia radicada por el señor abogado Yepes, en el acápite de pruebas, dice: me reservo el derecho a solicitar diferentes pruebas a lo largo del proceso penal que con base en la denuncia se inicia. La denuncia por hurto calificado fue presentada el 24 de septiembre y esta se dio 2 días después de haber sido informado por la señora Pájaro, quien en ese entonces era su esposa, del hecho de haber tomado el automotor del parqueadero de las oficinas del edificio Teleport. Es decir, el abogado Yepes no solo conocía del hecho, sino que también tenía el conocimiento del paradero del automotor. Con lo cual, haciendo uso de su conocimiento privado, recalcando que el señor Alberto Yepes es abogado, decidió interponer una denuncia contra persona indeterminada, comenzando de esta forma la ejecución de un plan para lesionar los intereses de mi representada. Desde ese momento, el abogado Yepes desplegó un número de acciones con las cuales dirigió las acciones de la Fiscalía con el fin de afectar los intereses de la señora Piedad Alicia Pájaro Martínez.
Según la resolución de archivo del 11 de diciembre de 2015 de la Fiscalía 108 seccional, el señor abogado Alberto Yepes aportó, como ya lo mencionó el señor fiscal, informaciones novedosas consistentes en que su automotor ha sido visto circulando por el exclusivo barrio de Santa Ana y estacionado en la casa situada en la calle 108A, número primero, este 52, pide el registro de allanamiento del inmueble para la recuperación del rodante, indicando que posiblemente quienes cometieron el punible estén utilizando el vehículo. Nuevamente, omitiendo dar la información de que él mismo había residido en esta casa durante mucho tiempo, y no solo eso, sino que allí moran hoy día su señora ex esposa, Piedad Pájaro Martínez, y en ese entonces sus dos hijas menores de edad. Asimismo, también cuando aportó los videos del edificio Teleport, no indicó que habían 3 personas que eran las que cometían el hurto, más nunca señaló que una de esas era su otrora cónyuge. Es de gran relevancia también, señoría, señalar que el 24 de julio del 2014 el señor Yepes aportó escritos solicitando el archivo y asimismo aportó documentación donde constan una voluntad de traspaso del automotor de su parte a la ciudad Piedad Alicia Pájaro Martínez. Es por esta razón que la delegada de la Fiscalía en ese momento decidió mediante el CTI clarificar dicha situación, y en una entrevista posterior al abogado Yepes hace referencia a que el abogado Yepes hace referencia a que ha tenido dificultades en su relación con la señora Pájaro Martínez y que incluso existen denuncias penales, ¿sí? Y cuando la delegada le pregunta si puede indicar directamente si la señora Pájaro es la presunta persona que cometió el hurto de la camioneta, el señor Yepes responde muy vagamente diciendo que para el momento de los hechos él no tenía ningún conocimiento. Sin embargo, mirando la orden de archivo, en la misma resolución se señala a la delegada que el señor Yepes manifiesta en escritos posteriores que él nunca ha tenido voluntad de traspasar ni hacer rubricación alguna de que transfiera la propiedad del rodante, y es en ese mismo momento en que la Fiscalía determina de que los actos originados en la denuncia cometidos por el señor abogado Yepes son específicamente para solucionar un problema del divorcio que los dos estaban teniendo en ese momento, razón por la cual el señor Yepes dice, como consta en la orden de archivo, que él en un principio tuvo la voluntad de hacer la transferencia de la propiedad del rodante siempre y cuando se llegara a un acuerdo en la liquidación conyugal, y que como no se llegó a un acuerdo en la liquidación de la sociedad, entonces él no reconoce y tampoco nunca tuvo la voluntad de hacer ese traspaso, por lo cual deja el interrogante de si efectivamente era una falsa denuncia contra persona indeterminada o si era una denuncia directamente contra la señora Piedad Pájaro por el hecho de no querer solventar o solucionar por otros medios el conflicto que tenía en ese momento en la liquidación conyugal. La misma resolución señala, y hago aquí cito textualmente, tampoco podemos dejar que la Fiscalía, con su sobrecarga de trabajo, con la criminalidad que recae en automotores disparadas desde todo punto de vista, con la conocida carecencia de investigadores y con miles de asuntos por esclarecer e impulsar, sea instrumentalizada acorde al querer de las partes. Su señoría, el fraude procesal también dice que es que la conducta se concreta con la inducción en error del servidor público a través de medios fraudulentos idóneos. En algún momento de la investigación, efectivamente,
el señor abogado Yepes consigue que la fiscalía haga una anotación por el delito de hurto con ocasión de la denuncia que se hace en el año 2013. Y es deber del fiscal 108 seccional el 11 de enero del 2018 solicitar la cancelación de dicha anotación. Con esta resolución, con esta anotación que se emite por parte de la fiscalía, en ese momento se afectan directamente los intereses de mi apoderada y se deja entrever de que efectivamente la denuncia sí iba dirigida a afectar los intereses de la señora Piedad Pájaro Martínez. De que el señor Bernardo Yepes desde un principio, como lo dijo ya el señor fiscal, como lo pueden dejar entrever los chats de 2 días antes de la radicación de la denuncia, el señor Yepes ya tenía pleno conocimiento de este hecho. Y es más, si me permite, señor juez, voy a leer los primeros apartes de la copia del chat que el señor fiscal le entregó. Y es del 22 de septiembre del 2013, 1:18, dice: Piedad Pájaro, le quiero informar que ya que es evidente que la camioneta Explorer no te hace falta, he decidido arreglarla, espero que eso no te disguste, ya que todo lo que hago es motivo de ira desenfrenada de tu parte. A la 1:22 del mismo día, Bernardo Alberto Yepes Gómez responde: la sacaste del edificio, y a media hora más tarde dice: me robaron la camioneta, acabo de poner el denuncio. Denuncio que radica 2 días después de ser informado y tener pleno conocimiento de que la camioneta había sido utilizada por su, en ese entonces, señora esposa, y que bajo los parámetros de la sociedad conyugal son bienes de común uso. Siguiendo, la señora Piedad Pájaro utilizó y sacó esta camioneta haciendo uso de todos los parámetros de seguridad del edificio Teleport, edificio donde ella también es copropietaria de la oficina. De esta forma, señor juez, pues esta apoderada víctima se opone por 2 razones a la preclusión de este radicado, y es primero porque el delito investigado no debe ser únicamente falsa denuncia, como es bajo el artículo 435, sino que debe ser falsa denuncia contra persona indeterminada, pues en la investigación de esa denuncia se deja entrever efectivamente que toda la denuncia va dirigida a afectar los intereses de mi poderante. Y segundo, que pues como lo mencioné ya, es también un fraude procesal, pues el señor Yepes induce al funcionario judicial, es decir, al entonces fiscal, a emitir un acto administrativo mediante actos fraudulentos que se alejan de toda la realidad. Muchas gracias. Señor defensor, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Frente a la solicitud que hace el señor fiscal, me permito coadyuvarla toda vez que se encuentra ajustada a derecho, y frente a las objeciones del señor apoderado de víctimas, me permito objetarla porque si en su momento consideraba que estos elementos se presentaban de esta forma, debió haberlo manifestado con mucho tiempo de anterioridad, no esperar a que se cumpliera el término de la prescripción para venir a tratar de variar la conducta realizada. Pues en ese orden de ideas, en este momento ya es inocua su solicitud, con todo respeto, doctor, pero esos son los hechos, y esos son los hechos, y esos son los presupuestos de derecho que efectivamente fundamentan que en el momento quede en firme la preclusión por haberse presentado el fenómeno de la prescripción consagrado en el artículo 82 del Código Penal, que habla de la extinción de la acción penal.
Muchas gracias, señor juez. Despacho va a decretar un receso, primero para revisar los elementos de prueba y verificar la presencia de otras audiencias que hay en el juzgado. Sí, traigamos la carpeta. Ya, el despacho va a verificar otra carpeta que hay un juicio para verificar para ver si es viable dictar la sentencia, la decisión hoy mismo.
En este caso el despacho, en aras de revisar los elementos materiales probatorios, teniendo en cuenta que aparte de eso hay otras audiencias, radicado 25, 54, 27, radicado 33, 53, 59, radicado 32, 74, 76, 31, 89, 26. De hecho hay múltiples audiencias en la mañana, se hace necesario reprogramar esta audiencia para poder tomar la decisión, revisar los elementos probatorios y obviamente analizar los problemas jurídicos que se han planteado en este asunto. Ahora abramos un espacio a 11:30 de la mañana hoy mismo. Señor fiscal, ¿algún problema frente a la fecha para tomar la decisión hoy a las 11:30? Ninguno, su señoría, muchas gracias. Apoderado de víctimas. Ninguno, su señoría. Señor defensor. Sin ningún problema. Entonces a las 11:30 retomamos la audiencia. Acuden al juzgador que a veces cambiamos de sala, ¿listo? 11:30 hoy mismo. Esta audiencia se termina o se suspende a las 9:20. Gracias.